Muchos mexicanos conocemos a Benito Juárez más por leyendas que por datos verdaderos. La izquierda mexicana se ha aprovechado de este desconocimiento para manipular a la gente. Hoy les contaré que si la izquierda mexicana conociera realmente el proyecto juarista, seguramente repudiaría a este presidente mexicano. Benito Juárez es sin lugar a dudas un presidente importante en la historia de México. Con muchas luces y sombras gobernó en el siglo XIX de 1858 a 1872, es decir, 14 años. Sus decisiones y pensamiento han desatado siempre muchas controversias entre los historiadores y entre quienes profundizan en su papel como gobernante de México. Muchos políticos y presidentes en la historia de México han querido usar la figura de Benito Juárez como el mayor ejemplo a seguir y la inspiración de las políticas públicas de cada uno de ellos. Hay quienes hasta se han aventurado a compararse con él, aunque en la práctica se han conducido de una manera muy lejana y hasta contraria al benemérito. El entonces presidente Ernesto Zedillo usó a Benito Juárez para asegurar que era la inspiración de su proyecto de nación y hasta insinuó parecerse a él. Andrés Manuel López Obrador no solo se ha comparado con Juárez, sino que afirma que a veces sostenía conversaciones con el presidente reformista. Así es, el mismísimo Benito Juárez conversaba con López Obrador y hasta le daba consejos. Ahora vayamos al grano. ¿Por qué decimos que si la izquierda mexicana conociera realmente a Benito Juárez, protestaría en contra de él? Bueno, porque Benito Juárez nunca enarboló ningún pensamiento de izquierda y mucho menos lo aplicó en su proyecto de gobierno y de nación. De hecho, él estaba en contra de postulados como la creación de un gobierno paternalista y asistencialista. El historiador Juan Miguel Zunzunegui en diferentes conferencias ha afirmado esto que acabamos de decir y que además sostiene que gracias al proyecto juarista México tuvo una etapa de productividad y riqueza. Por el contrario, señala que en el proyecto posterior a la Revolución Mexicana, ya en el siglo XX, se creó un partido y un Estado paternalista que se enfocó en repartir dádivas para que la gente dependiera más del gobierno en vez de crear desarrollo. Veamos algunos detalles. Benito Juárez fue un presidente con una formación profundamente liberal. Él creía en un México trabajador, creativo, productivo y que fuera capaz de ir creciendo en su propia riqueza. Este pensamiento liberal establece que la gente tiene que trabajar para ir formando sus bienes y su patrimonio. Por cierto que en estos tiempos en que el adoctrinamiento populista intenta imponerse, decir que la gente tiene que trabajar para crear su riqueza es casi un insulto o algo que está prohibido decir. Nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México, porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar. Benito Juárez era un indígena oaxaqueño, pero nunca fue indigenista. En realidad, él pugnaba porque las comunidades indígenas se ciudadanizaran como mexicanos y que no se les diera distinción especial alguna. Todos debíamos ser mexicanos sin excepciones de ningún tipo. Por lo tanto, nunca usó la bandera de la defensa de los pobres y desprotegidos como un discurso o estrategia política. De hecho, en casi todos sus discursos, la mención a su origen indígena o a las comunidades indígenas era casi nula. Todos debíamos ser concebidos como mexicanos, con los mismos derechos y obligaciones. Aquí no debería haber poblaciones especiales. Si podemos decirlo en pocas palabras, Benito Juárez trajo a México el capitalismo liberal, así de claro.
Por lo tanto, no era socialista ni era afín a corrientes de pensamiento de izquierda. Esto tenía como consecuencia que no simpatizara con la idea de establecer un Estado benefactor de la sociedad. Creía firmemente en la responsabilidad que tenía cada individuo de hacerse de sus propios beneficios. Afirmaba que dar cosas al pueblo lo hacía inútil y lo que él deseaba era fomentar un México productivo. Dicho lo anterior, podemos afirmar que la vida del propio Benito Juárez es un ejemplo claro de superación personal, del individuo que nace en la pobreza y marginación, pero que gracias a su esfuerzo y tenacidad llegó a ser el primer mandatario de este país. No olvidemos que Juárez salió de su pueblo a los 12 años de edad. A pie cruzó la sierra de Oaxaca para llegar a la vieja Antequera. Aprendió a leer y a escribir. Entró al seminario y luego lo dejó para estudiar leyes y recibirse como abogado. Hizo una carrera meteórica en la política hasta llegar a ser quien fue. Esto se dice fácil, en un solo párrafo, pero en la realidad fue un largo periodo lleno de vicisitudes. Así nos caiga bien o mal, Juárez es un ejemplo de que las metas se pueden alcanzar a través del trabajo arduo y la disciplina férrea. Lamentablemente, los gobiernos actuales nos venden solo la parte romántica de esa historia. Para que todo esto fuera posible, Benito Juárez creía en el respeto a las leyes y a las instituciones del Estado. Eso sí, ningún mexicano debería tener privilegios o ciertos atributos que pudieran ponerlo por encima de otros compatriotas. Así que para lograr esto, se necesitaban leyes claras e instituciones firmes para garantizar los derechos, obligaciones y libertades de todos los mexicanos. Por eso una de las bases del liberalismo es precisamente esta, la del respeto a las libertades, pero en pleno cumplimiento de la ley. Benito Juárez creía en el combate a la pobreza, pero a través del desarrollo macroeconómico del país. Si esto no es un pensamiento profundamente liberal y capitalista, entonces no sé qué es. El tema de la libertad de los individuos, por supuesto, es un discurso de las izquierdas actuales, pero que en realidad repudian, porque un Estado latinoamericano de izquierdas lo que quiere es que un solo líder establezca el pensamiento, la conducta y el sometimiento de todos. Benito Juárez no enarboló el nacionalismo rabioso ni el antiglobalismo de algunas naciones actuales. Por el contrario, trató de vincular a México con las demás naciones del mundo para hacer negocios e integrarse al concierto económico y cultural a nivel mundial. Tanto así que no solo era el mejor amigo de los gringos, sino que era un ferviente admirador de su sistema político. Llegó a referirse a los Estados Unidos como ese país lleno de libertad. Y si esto no fuera suficiente para demostrar que la izquierda mexicana no conoce a Benito Juárez, les tengo que platicar que él nunca concibió que el Estado metiera las manos en la educación de los mexicanos. Es cierto que en el siglo XIX el analfabetismo era enorme en México y la educación estaba reservada solo para muy pocos, pero Juárez consideró que la educación no debía ser tarea del gobierno. La labor de un posible adoctrinamiento de la sociedad por parte del Estado no figuraba en el concepto juarista del país. Así pues, hay que decir con claridad que la concepción liberal de Juárez llevó a México a periodos de gran productividad. Otros presidentes que continuaron con esta visión liberal juarista y que lograron etapas de riqueza para nuestra nación mexicana fueron Sebastián Lerdo de Tejada y sí, comunicativas y comunicativos, Porfirio Díaz. El que trabaja crece, el que no se muere de hambre. No es una frase de Benito Juárez, por cierto. Es un postulado cruel, pero que marcó la necesidad de fomentar una sociedad productiva y trabajadora, nunca a la espera de las dádivas gubernamentales. El problema vino después de la Revolución, ya en pleno siglo XX, cuando los caudillos crearon un partido fascista y populista que vio en los apoyos sociales una forma de crear dependencia por parte del pueblo para con el gobierno.
El PRI, padre de muchos partidos modernos, incluido Morena, traicionó la visión juarista de nación, pero nunca dejó de explotar a su favor la figura de Benito Juárez, volviéndolo mucho más heroico para fomentar su veneración. Para no dar tantas vueltas, el PRI inventó a Papá Gobierno. Hoy sabemos que regalar dinero solo es un paliativo muy pequeño para quienes menos tienen y nunca los saca de la pobreza. La historia nos ha demostrado que regalar dinero solo crea dependencia de los más pobres y esta es aprovechada por los gobernantes en turno para sacarle beneficios electorales a los menos favorecidos. Benito Juárez creía en el trabajo y en la creación de riqueza en México, conceptos que normalmente la izquierda mexicana repudia con fervor. No conocen a Benito Juárez, pero se proclaman profundamente juaristas. ¿Pero qué opinan, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.